llena mi vida con tu poder. Muy buenos días, estimados hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Saludo a todos mis consiervos, los pastores, y también en especial a nuestro obispo Luis Quesada y a nuestra diaconisa Edwina González. Soy el pastor Orlando Timoteo Muñoz Hines de la iglesia de Coyhaique, quien junto a mi esposa María Reyes estamos aquí en la Patagonia surcando el Evangelio de Jesucristo. Por especial encargo de nuestro obispo me ha correspondido exponer la poderosa palabra del Señor en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 1 veíamos que Pablo le escribe a Tito refiriéndose al liderazgo en la iglesia. Y en el capítulo 2 instruye sobre la manera recta que tiene que vivir la iglesia. Y en este capítulo 3 enfatiza la manera recta de vivir en sociedad. Voy a exponer 5 puntos que están en esta carta, en este capítulo 3. Primero, en el versículo 1 y 2 está el encargo inicial del apóstol. Luego, en el versículo 3, la depravación humana sin Cristo. En el versículo 4 y 7, la gracia de Dios para el pecador. En el versículo 3, capítulo 3, versículos 8 y 11, encargo final. Y ya en el versículo 12 y 15, recomendaciones finales y bendición. Toda la carta a Tito presenta a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador. El versículo clave para toda la carta lo encontramos en el versículo 5 de este capítulo, el cual señala: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice en esta versión, de esta manera, también en la Nueva Traducción Viviente es un poco más clara y dice: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu. En cuanto al encargo inicial, la carta comienza diciendo: recuérdales que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Aquí Pablo instruye a Tito sobre la sujeción del cristiano a las autoridades civiles. Dice que seamos obedientes y que estemos preparados para toda buena obra. En otras palabras, que hagamos el bien. Contextualizando esta palabra en el mundo de hoy, podemos señalar que los cristianos, mientras estemos en este mundo, tenemos que respetar y cumplir, por ejemplo, las leyes de tránsito. No debiéramos actuar con ira, por ejemplo, frente a un carabinero. También tenemos que pagar nuestros impuestos, evitar la evasión y tratar bien a los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Pagar nuestras contribuciones de bienes raíces, las patentes municipales. En otro plano, también pagar las cuotas de cursos de nuestros hijos. Los que están en un comité de vivienda, pagar las cuotas también que se exigen ahí. También en tiempos de pandemia tenemos que cumplir las leyes sanitarias, usar la mascarilla, el distanciamiento social, respetar los horarios y todas las demás normas que nos exige la sociedad. Aunque decimos que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero igual tenemos que cumplir las leyes terrenales. Aquí en la tierra no todos somos hábiles para cumplir o obedientes para cumplir.
Tenemos que hacer lo bueno y no lo malo. Honrar a nuestros empleadores, por ejemplo, ejercer con firmeza la objeción de conciencia cuando se trata de amar al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios nos ayude, estimados hermanos, para que seamos amables en medio de un mundo hostil, mostrar mansedumbre y cortesía, poniendo a los demás en primer lugar. La lista es larga e interminable. Que el Señor nos dé sabiduría y buena voluntad para cumplir con las leyes y normas que nos impone la autoridad y que nos exige también la sociedad misma. En segundo lugar, en el versículo 3, cuando vemos la depravación humana sin Cristo, el versículo dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Aquí Dios, por medio del apóstol, revela la imagen que éramos antes de conocer al Señor. Una imagen para nada halagadora. Este verbo éramos está en tiempo pasado, pero el apóstol lo recuerda tal vez con alegría de que ya era algo pasado para ellos. Tenemos que comprender las verdades espirituales y ser sabios en nuestras decisiones y nuestra conducta. Dice la palabra que éramos desobedientes a Dios y a los padres y a las autoridades. Tal vez en palabras criollas hoy podríamos decir que éramos pícaros, pillos, sinvergüenza y tal vez bandidos. De allí nos sacó el Señor. Y eso es lo que el apóstol le decía también a Tito, allí escribiendo a la iglesia en Creta. Éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Nuestra moral sin duda era baja, lo mismo que nuestra ética antes que conociéramos al Señor. Se cuenta un testimonio aquí en Coyhai que por allí por la década de los 80, cuando recién llegué a la zona, que había un hermano que estaba predicando al aire libre en la calle, en el punto de predicación. Y él con mucho énfasis hablaba que había sido un hombre muy malo, que más de los días caía preso porque habían riñas callejeras en las cuales participaba, no respetaba a su esposa, humillaba a sus hijos, en fin, tenía una serie de malos actos y hábitos. Y mientras predicaba con énfasis hermanos, los demás hermanos del punto de predicación le confirmaban. Pero había una mujer que lo estaba escuchando. Estaba ebria la mujer. Y lo estaba escuchando y conocía a este hombre. Y cuando el hombre, este hermano, hizo una pausa en su predicación, entonces ella le dice: sí, po, tú no eras de los trigos limpios. Todos nos pusimos a reír. Todos los hermanos del punto de predicación. Y el hermano quedó un poco cortado, pero en cierto modo esto chistoso que parecía chistoso en ese momento es algo que ocurre mientras estamos en este mundo. El mundo se da cuenta de quiénes éramos, pero también tiene que darse cuenta quiénes somos ahora, cómo Dios nos ha regenerado, nos ha transformado. Y tal vez sí, muchos de nosotros no éramos de los trigos limpios, pero aquí nos tiene el Señor, cada día purificándonos para dar testimonio y ser luz en medio de las tinieblas. La palabra del Señor, cuando llegamos aquí a este capítulo que hemos leído, también en el versículo 4 y 7, habla de la gracia de Dios para el pecador. Esta horrible imagen de la depravación humana que presenta el apóstol queda interrumpida por uno de los grandes peros que aparecen en las Escrituras. Estos peros señalan la intervención maravillosa de Dios para salvar al hombre de destruirse a sí mismo. El versículo 4 y 7 dice, pero, aquí está este pero maravilloso que dice, pero cuando Dios se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Los términos de bondad y amor enfatizan que nuestra salvación es por gracia sola. Hemos sido salvos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros no podemos hacer obras de justicia para agradar a Dios, sino que es la misericordia de Dios que nos alcanzó y su Espíritu Santo quien nos guió a toda verdad y a toda justicia. Y fue el Santo Espíritu de Dios quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Hemos nacido de nuevo para una nueva vida en Cristo y por Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo no podía ver o heredar el reino de Dios. No podemos ver ni heredar el reino de Dios a menos que Él nos cambie primero. En estos versículos se revela la doctrina de la Trinidad. Dios, el Padre, nos salva por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que es derramada sobre nosotros a través de Cristo. En el versículo 5, o en estos versículos que hemos leído, podemos señalar que de alguna manera robustecen o revelan las 5 solas que enfatizaban los reformadores. Sola Escritura. Pablo le decía a Tito que a través de esta palabra que él le enviaba, tenía que guiarse por ella. Tenía que la iglesia en Creta estar fundamentada en las sagradas Escrituras. Solus Christus. Solamente en Cristo hay perdón y remisión de pecado. No hay otro camino al Padre, sino a través de Cristo. Sola gratia, que solamente fuimos salvos por gracia, por un don inmerecido. La gracia del Señor nos alcanzó. Sola fide, solamente por la fe en Jesucristo nuestro Señor, podemos agradar a Dios Padre y encontrar el oportuno socorro. Soli Deo Gloria. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Todo lo que tenemos es para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga. El versículo 5 dice, nos salvó. La pregunta es, ¿nos salvó de qué? Nos salvó de la culpa y la pena de nuestros pecados, tanto del pasado como del presente y el futuro. La salvación no se basa en las buenas obras. No son las buenas obras las que van al cielo. La Biblia afirma que los hombres no pueden merecer la salvación. El hombre no puede salvarse por sus buenas obras. De hecho, Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 6, dice que todas las acciones justas que hagamos son como trapo de inmundicia para Dios. No son los buenos los que van al cielo, sino los pecadores que han sido salvos por la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, 8, en esta versión Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otra versión más actualizada dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Las buenas obras son el resultado de la salvación cuando el apóstol en este capítulo 3 señala a Tito que esté preparado para toda buena obra. O sea, que se porte bien, en otras palabras, es basándose en que el creyente en Cristo, nacido de nuevo, debe dar evidencia de su salvación con buenas obras. En los versículos 8 al 11 está el encargo final del apóstol.
Dice, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Hay un pero aquí, dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Llegando ya al final de su carta, el apóstol Pablo encarga a Tito que evite controversias necias sobre alimentos limpios o impuros, sobre reglamentos sabáticos, observancias de los días santos y genealogías tanto angélicas como humanas, señalándolos como sin provecho, como algo vano. Contextualizando esto, mis amados en Cristo, es igual que si nos pusiéramos a discutir si el vino de la Santa Cena debe llevar azúcar, canela, pasas, si tenemos que servirlo en vasos de plástico o en vasos de vidrio, en fin. Esto no sería para nada provechoso. Se perdería la esencia de esta enseñanza. Por otra parte, el apóstol aconseja acerca de los que causen divisiones en la iglesia, principalmente a los falsos maestros. Las controversias no tienen que ser pecaminosas, pero cuando las controversias son necias, sí son pecaminosas. En la iglesia se deben atacar ideas, pero no a las personas, pues somos hermanos en Cristo Jesús. Es bueno que hayan simposios, debates y actividades de capacitación como estudios bíblicos para confeccionar nuestros manuales de fe y doctrina, pero siempre deben ser para edificar el cuerpo de Cristo. También podemos debatir y parlamentar sobre reformas de estatutos y reglamentos para mejorar nuestra administración como entidad religiosa, pero siempre con respeto entre nosotros y a la luz de los principios bíblicos, de los principios del reino, y teniendo en vista que es para una mejor administración interna y una buena imagen corporativa frente a los no creyentes. Si herimos a alguien, tenemos que pedirle perdón en el amor de Jesucristo. Yendo ya al versículo 12 y 15, vienen las recomendaciones finales y la bendición. El texto dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. El ministerio de Tito en Creta estaba llegando a su fin cuando Pablo escribía esta carta. Exhorta aquí a Tito que delegue su labor pastoral, que hospede a los hermanos. En cierto modo, es lo que nos corresponde a nosotros como pastores, formar discípulos para después delegar parte o el todo de nuestra labor pastoral, sobre todo cuando estamos ya en una edad avanzada. Me conmueve la frase del apóstol cuando le dice a Tito, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. El ministerio pastoral a veces se ejerce en solitario, pero qué grato es saber que hay compañeros de milicia, consiervos, en los cuales podemos confiar y con los cuales podemos compartir en el verano o en el invierno, al principio de nuestra carrera o al final de nuestra carrera. Qué hermoso es la comunión entre los hermanos, qué hermoso es la comunión entre los pastores. Eso es disfrutar el Evangelio, eso es vivir el Evangelio.
Eso es acabar la carrera con gozo. Que el Señor nos ayude en este caminar. Sin duda Pablo quería estar al lado de Tito. Por eso le mandó a estos hombres, para que le hagan un relevo a él. Concluyendo, quiero repetir nuevamente ese versículo 5, que es el centro para mí de todo lo que es el libro de estos capítulos 1, 2 y 3 de Tito. Y señala así la palabra: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino que por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu. Amén. Qué gloriosa afirmación. Él te salvó, hermano. Él te salvó, pastor. Él te salvó, hermana. No por las acciones justas que tú habías hecho o que estás haciendo hoy, sino que simplemente por la gloriosa misericordia del Señor. Él nos lavó. Él quitó nuestros pecados. Limpios somos por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Y nos dio un nuevo nacimiento, una nueva vida por medio del glorioso Espíritu Santo, que es el motor de la iglesia. Que el Señor nos bendiga, que tengamos vida nueva, que tengamos acciones que glorifiquen al Señor, pero que por sobre todas las cosas sepamos que es Cristo quien nos salvó. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos por mejores obras que hagamos. Es Cristo quien reina en la iglesia. Es Cristo quien nos lavó. Es Cristo quien pagó el precio allí en la cruz del Calvario y hizo el sacrificio único, perfecto y para siempre por toda la humanidad. Que el Señor nos bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Y concluimos así estas cartas pastorales en este ciclo que el Señor ha permitido que podamos escuchar de muchos consiervos y ser edificados. Que el Señor bendiga nuestras conferencias, que el Señor bendiga nuestra iglesia metodista pentecostal, que el Señor bendiga a su pueblo y avive su obra en estos tiempos. Amén. Gloria a Dios.